Bueno, mi nombre es Rita Lutfi, soy venezolana de nacimiento, vengo de un hogar árabe. Yo era una niña sumamente temerosa de todo y muy tímida. Era una timidez muy extrema, me costaba mucho relacionarme y esto afectó en el momento en el que yo comencé en la escuela, porque me costaba mucho hacer amigos, me costaba mucho comunicarme, me costaba mucho hablar con las personas. Y pues eso originó que obviamente al costarme relacionarme y al tener esa timidez tan extrema, llegaron episodios de bullying en mi vida. Yo recuerdo que tenía un sueño donde yo me paraba y yo soñaba que habían cientos y cientos de niños, de niñas, de profesores y yo daba una conferencia inspiradora. Eso era un sueño recurrente que yo tenía hasta que de manera más consciente empecé a darme cuenta que a mí me apasionaba el tema de la oratoria y de la comunicación. Pero hasta ahí, era simplemente un sueño platónico. Recuerdo ese momento donde conocí a Gustavo Henao, que fue donde realmente tomé la decisión. Yo conocí a Gustavo en un evento multitudinario de una empresa y cuando lo vi en esa tarima y cuando lo escuché, yo quedé tan impactada, no solo con su forma de comunicar, sino con lo inspirador que era, con lo inspirador de su historia. Y yo recuerdo claramente que lo vi y había mucha gente, miles de personas habían en ese evento. Y yo recuerdo que lo vi y yo dije, oye, yo quiero lo que él tiene. Los miedos que traía era el miedo al rechazo, el miedo a la crítica, el miedo a la exposición, el miedo a no ser suficiente, el miedo a enfrentarme a esos recuerdos de mi niñez. Principalmente era ese miedo escénico del que llaman, pero lo mío no era un miedo escénico, lo mío era no sé, un pánico, un terror, una cosa tan increíble que sentía nada más de pensar que iba a tener a alguien delante de mí escuchándome, viéndome, juzgándome, criticándome, rechazándome. Eran los miedos, era lo que yo pensaba que siempre iba a ocurrir, porque eso era lo que había sido expuesto. Así que llegué a la certificación, mis expectativas eran conocer técnicas, herramientas, cómo lograr vencer o superar esos miedos y esas limitaciones. En realidad lo que encontré fue muchísimo, no tenía idea de lo que iba a vivir, porque sabía que con ella iba a aprender a vivir algo que yo soñaba desde niña, anhelaba con ver multitudes. Cuando yo supe que Gustavo Henao era Gustavo Henao, inspirador de multitudes, o sea, a mí esa palabra vibraba dentro de mí, porque yo tenía ese sueño de niña. Sí recibí muchas técnicas, ¿no? Técnicas que me hicieron saber cómo manejar esos sentimientos, entender que son químicos cerebrales, que hay formas. Ver a un Gustavo Henao que decía, yo cada vez que voy a una tarima siento miedo. Entonces yo decía, wow, o sea, ese Gustavo Henao que yo vi tuvo miedo, no, ni se le notó. Entonces, cónchale, tengo mucho que aprender de él, ¿verdad? A partir del momento en el que terminó la certificación, pues llegó el momento en el que dije, mira, hiciste esto, vamos a entregar, ya has recibido bastante, llegó el momento de dar. Así que mira, me atreví, simplemente me atreví. Ahí está mi primer video, mi primer IGTV en Instagram y tú puedes ver el proceso. Aquel primer video lleno de tartamudeos, me costó un mundo, pero lo hice y lo subí y esta soy yo y esto es lo que quiero entregarles. Tengo una historia y me estoy atreviendo a contarla. Ahí fue mi primer IGTV y después de ese primer IGTV que me atreví, empezaron a llegar. O sea, yo digo que cuando das el primer paso, siempre viene el siguiente. Entonces, así fue. Por primera vez en mi vida, siento que voy caminando ahí.